Hola, buenas chicos. Este va a ser el segundo vídeo de la unidad 5, que como sabéis va sobre los espacios del sector primario en España. Y vamos a continuar donde lo dejamos en el anterior vídeo, que era precisamente estábamos hablando de la estructura agraria, ¿vale? ¿A qué nos referíamos con estructura agraria? Pues nos referíamos a esos condicionantes, a esos elementos que hay en la agricultura y la ganadería españolas que son característicos de las mismas y que no se van a modificar con facilidad, ¿vale? Ni se van a revertir con facilidad. Son aspectos que están enraizados profundamente en la agricultura y la ganadería española, ¿vale? Y que son el resultado también de procesos que se han desarrollado a lo largo del tiempo, a lo largo de décadas, y por eso mismo, porque están tan enraizados profundamente en lo que es la agricultura y la ganadería españolas, va a resultar difícil cambiarlos, ¿vale? ¿Qué resulta difícil cambiar de la agricultura y la ganadería españolas? Pues habíamos visto que, por ejemplo, el tipo de población agraria que hay, ¿vale? Que la mayor parte de la población que se dedica a la agricultura y a la ganadería es escasa y es envejecida, ¿vale? Esto es un aspecto estructural, es un aspecto que caracteriza a la agricultura y la ganadería españolas y que no es fácil cambiar, ¿vale? No es fácil cambiar de la noche a la mañana que, que la población agraria deje de ser envejecida y deje de ser escasa, ¿vale? Que de repente un montón de gente vaya al campo a trabajar y que sean sobre todo jóvenes, ¿vale? Son cosas que se tarda bastante en revertir, ¿vale? No todas son malas, ¿vale? Muchas veces, o sea, la mayor parte de ellas son neutrales, no son ni buenas ni malas, ¿vale? Pero condicionan, ¿vale? La actividad agraria en general. Habíamos visto la población agraria, que era escasa y envejecida. Madrid, Baleares y otras comunidades autónomas tienen un porcentaje ínfimo de población que se dedica a las labores agrarias, ¿vale? Pero luego había regiones como Murcia o Extremadura que, bueno, que superaban el 10%, ¿vale? Eso no está mal teniendo en cuenta que el 4% de la población activa española, solo el 4% se dedica al sector primario, al sector agrario, ¿vale? Eso es el resultado. ¿Por qué es tan escasa la población agraria? Pues es el resultado de un éxodo rural, ¿vale? De la marcha del campo a la ciudad de un gran número de población española. Y eso es un proceso que ha tenido lugar desde el siglo XIX, ¿vale? Sobre todo cuando empezó la industrialización, cuando empezó a haber industrias en las ciudades o cerca de las ciudades y la población se iba del campo a la ciudad a trabajar a esa industria, ¿vale? Y en ocasiones, pues, ese proceso se dio de una manera menos intensa, en otras ocasiones más intensa, ¿vale? Y en un periodo en el que se dio bastante intensamente este éxodo rural, esta huida del campo a la ciudad, ¿vale? Esta marcha del campo a la ciudad, fue entre el año 60 y el 75, ¿vale? Los años 60. Y luego vimos que no es todo igual, ¿vale? En todas las provincias. Hay zonas agrarias en las que ha continuado el descenso y el envejecimiento demográfico, que son Galicia, Asturias, Castilla y León y otras provincias, y en otras, sin embargo, pues ha habido una cierta recuperación y rejuvenecimiento demográfico, ¿vale? Como pueden ser Murcia, Almería o la Comunidad Valenciana, que ofrecen puestos de trabajo en sus plantaciones, sobre todo de regadío con los invernaderos, ¿vale? Bueno, otro aspecto estructural es el sistema de propiedad y de explotación que existe en España, ¿vale? Tenemos que diferenciar en primer lugar propiedad de explotación. Con propiedad agraria nos referimos a un conjunto de parcelas pertenecientes a un mismo propietario, ¿vale? Y luego, con explotación agraria nos referimos a un conjunto de parcelas gestionadas por un mismo titular, pero ese titular no tiene por qué ser el propietario. En algunas ocasiones, sobre todo si las parcelas de tierra son pequeñas, normalmente el propietario es también el explotador agrario, ¿vale? El propietario mismo trabaja la tierra. Eso suele pasar, como digo, en parcelas de tierra pequeñas. Pero cuando las parcelas de tierra son muy grandes, ¿vale? Cuando son latifundios, pues es normal que el propietario alquile esa tierra, ¿vale? O pague a gente a cambio de que se la trabajen. Entonces, en ese caso, el propietario no coincide con los explotadores agrarios, ¿vale? ¿En qué se caracterizan las explotaciones agrarias españolas? Pues vamos a verlo paso a paso, ¿vale? En distintos aspectos. En cuanto a tamaño, hay que decir que
la mayor parte de propiedades, de explotaciones agrarias españolas tienen un tamaño pequeño, es decir, de menos de 10 hectáreas. La mayor parte, ¿vale? Pero la mayor parte del territorio está ocupada eh, por grandes explotaciones agrarias, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que hay muchas pequeñas explotaciones agrarias, hay muchos agricultores y ganaderos que tienen su pequeña parcelita de tierra, tienen su pequeño huerto, ¿vale? Y si lo sumamos en número, pues sí, son muchos más que, por ejemplo, las grandes explotaciones agrarias, ¿vale? Pero las grandes explotaciones son tan grandes, tienen más de 100 hectáreas, ¿vale? Son tan grandes esas grandes explotaciones agrarias que ocupan la mayor parte del territorio español, ¿vale? De la mayor parte de la superficie agraria española. Tradicionalmente, pues había propiedades muy pequeñas, los minifundios, o propiedades latifundistas que eran grandísimas, ¿vale? En la mayor parte de países europeos en general crecieron las explotaciones de tamaño medio. Eso en España también ha ocurrido, ¿vale? Han crecido desde los años 60 las explotaciones que tienen un tamaño medio que tienen entre 10 y 100 hectáreas. ¿Por qué ha ocurrido eso? Sobre todo porque toda esta gente que protagonizó el éxodo rural, todos estos habitantes de los pueblos que se fueron a vivir a las ciudades y fueron a trabajar a las ciudades, muchos de ellos abandonaron o vendieron su pequeño huerto, su pequeña parcela de tierra a otros, y esos otros la fueron concentrando y al final lograron reunir pues una parcela de tierra de tamaño medio, ¿vale? Eso también pues se ha fomentado desde los años 90 con la política agraria de la Unión Europea, con las prejubilaciones que ha concedido, ¿vale? Y el abandono de la actividad agraria, que lo veremos más tarde, que para eso lo ha hecho la Unión Europea para evitar que haya tantos excedentes, ¿vale? Para reducir un poco la producción agraria, porque en la Unión Europea la producción agraria es demasiado alta, ¿vale? Entonces para reducirla un poco. Entonces, por todo esto, como consecuencia, numerosas pequeñas explotaciones pudieron ser concentradas por el mismo explotador agrario, que las compró o arrendó a esos propietarios que se fueron del campo, ¿vale? A la ciudad, y entonces dejaron de ser propietarios de sus parcelas, las vendieron al final o las abandonaron, y entonces hubo otros que las pudieron concentrar y crear parcelas un poco más grandes, ¿vale? No obstante, la pequeña explotación, la de menos de 10 hectáreas, sigue siendo mayoritaria en España. 67,5% de todas las explotaciones son de menos de 10 hectáreas, aunque al final, fijaos, ocupan solamente un 9,5% de toda la superficie agraria, ¿vale? ¿Dónde predominan? Pues en áreas geográficas muy dispares. En el norte de la península, por ejemplo, en Galicia, en Asturias, hay pequeñas explotaciones, ¿vale? Pero también en el litoral mediterráneo y en Canarias. Son muy diferentes entre sí. En unos casos son minifundios que llamamos así a las pequeñas explotaciones. En algunos casos son minifundios tradicionales, ¿vale? Que son tan pequeños pues porque una parcela se ha ido dividiendo por herencia entre los hijos, ¿vale? Son trabajados a tiempo parcial y no generan demasiados ingresos. Pero luego también hay otras pequeñas explotaciones que son más modernas, que están más tecnificadas, ¿vale? Cuentan con recursos tecnológicos para aumentar el rendimiento y ahí se cultivan muchas veces productos hortofrutícolas. Se hace bajo plástico como en invernaderos y eso ocurre, por ejemplo, en Almería, Granada, Málaga, ¿vale? Y otras provincias. Murcia también, por ejemplo. La mayor parte de la superficie agraria en España la sigue ocupando la gran propiedad, ¿vale? La de más de 100 hectáreas, la gran explotación, la de más de 100 hectáreas. Aunque al final solamente el 5% de todas las explotaciones agrarias que hay en España son grandes, ¿vale? Son de más de 100 hectáreas. Donde predominan, sobre todo en el interior peninsular, ¿vale? Y en Andalucía también, en algunas zonas de Andalucía también. En algunos casos son latifundios tradicionales, extensivos, ¿vale? De bajos rendimientos, en el que realmente no hay tanto interés por el propietario por cultivarlo, ¿vale? Muchas veces lo tienen ahí un poco muerto del asco, ¿vale? Y ni lo cultivan. Y tampoco invierten en aumentar su rendimiento, ¿vale? Y en otros casos, pues sí que son explotaciones intensivas de gran productividad que, bueno, que pueden pertenecer a empresas, ¿vale? O incluso también a grandes propietarios también o a cooperativas que sí que cultivan. Esos latifundios sí que los ponen a funcionar, a rendir, ¿vale? Otro aspecto que tiene que ver con el sistema de propiedad, ¿vale? Y con el tamaño de las explotaciones,
pues es la distribución de las parcelas, ¿vale? Si es muy concentrada o poco concentrada, ¿vale? Aquí, tradicionalmente en España, era poco concentrada la distribución de las parcelas. ¿Qué significa eso? Que un campesino podía tener un huerto en una zona del pueblo, pero luego 1 kilómetro más allá tenía otro huerto, tenía otra parcela, ¿vale? Y no estaban concentradas entre sí, ¿vale? Eso dificultaba un poco la productividad, ¿vale? De esas parcelas. Se es mucho más racionalizado y productivo cuando se concentran todas las parcelas, se forma una de tamaño más grande, ¿vale? Y se pone a rendir de esa manera, ¿vale? No una en un sitio con un tipo de suelo, otra en otro sitio con otro tipo de suelo y vegetación que quizá no sea tan fértil como la otra, ¿vale? Bueno, entonces en España desde el 52 se desarrolló una política de concentración parcelaria para evitar eso mismo, ¿vale? Y hoy en día, pues bueno, en cada municipio se fija una unidad mínima de parcelas por debajo de la cual no se puede crear ninguna nueva, ¿vale? Y no se permite dividir las parcelas existentes por debajo de esa unidad mínima, ¿vale? Si una parcela mide tantos metros cuadrados, no se puede dividir ya más, ¿vale? Para evitar que haya aún más pequeñas parcelas y que estén aún más dispersas, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues sí que se ha conseguido reducir el número de parcelas, aumentar su tamaño y que se encuentren menos dispersas, ¿vale? Esa concentración ha afectado más a las áreas de monocultivo de secano, ¿vale? A las áreas del interior peninsular. Pero tampoco ha tenido tanto impacto en estos minifundios que existían antes en el norte, que existían, bueno, siguen existiendo en el norte peninsular, ¿vale? En Galicia, Asturias, que es lo que comenté, y en el levante mediterráneo. Y luego está el régimen de tenencia, que es el grado de dominio sobre la explotación agraria. Eso tiene que ver si el explotador agrario es el propietario también de esa parcela, que como vimos normalmente era cuando la parcela era pequeña, ¿vale? Entonces, pues ¿para qué va a tener a alguien trabajando para él? El propio agricultor la trabajaba él mismo, ¿vale? Entonces ahí coincidían propietario y explotador. Pero hay otras veces que el propietario alquila esa tierra, ¿vale? Para que la explote otra persona. Tradicionalmente a cambio del pago de un porcentaje de la cosecha, que se llamaba parcería. O a cambio del pago de una renta, que es el arrendamiento, ¿vale? Es un alquiler. En ese sentido, pues no ha habido grandes cambios en los últimos 60 años, ¿vale? Normalmente propietario y explotador agrario coinciden, ¿vale? El 70% de las veces, ¿vale? Es el propietario el que explota su propia parcela, ¿vale? Ya hemos visto que todavía la mayor parte de tierras que hay en España, ¿vale? De tierras agrarias que hay en España, pues son pequeñas explotaciones, ¿vale? De menos de 10 hectáreas. Pero bueno, el arrendamiento sí que ha crecido en estos últimos 60 años, ¿vale? Bueno, y luego llegaríamos a los aprovechamientos, sistemas y técnicas agrarias también. A ver, todo muy fácil. Los aprovechamientos agrarios, ¿cómo pueden ser? Agrícolas, ganaderos y forestales. Tradicionalmente, ¿qué pasaba? Pues que en un mismo espacio agrario coexistían los tres. ¿Por qué? Porque los campesinos, al no tener acceso a tantos productos, ¿vale? No tenían supermercados de la talla que tenemos hoy en día para comprar todos los alimentos que les diera la gana, tenía que intentar producir todo lo posible, todo lo que necesitara lo tenía que intentar producir él mismo, ¿vale? Por eso, en su misma parcela, quizá estaría cultivando al mismo tiempo lechugas, tomates, judías, legumbres, criando cerdos también al mismo tiempo, y bueno, y luego intentando sacar leña también con árboles. Intentaba hacer lo mismo en el mismo sitio, ¿vale? Pero en la actualidad eso ha cambiado. Cada espacio agrario está más especializado, ¿vale? Hoy en día, bueno, pues ya contamos con supermercados, contamos con un acceso más fácil a todo tipo de productos, por lo tanto no necesitamos cultivar todo lo que vamos a consumir, ¿vale? Si ya sabemos que lo podemos conseguir en el supermercado. Así que, ¿qué hacen los agricultores y los ganaderos? Se centran en el producto del que puedan sacar más dinero, solamente, ¿vale? En uno o en dos, ¿vale? A lo sumo. Entonces, ¿qué hacen? Pues mira, ven que se puede vender a buen precio el tomate, pues nada, cultivan solamente tomate, ¿vale? Ven que se puede vender a mejor precio, esto es más usual, ¿vale? Que se ve que se puede vender a buen precio el vino, pues cultivan viñedos, ¿vale? Y solamente se dedican a cultivar viñedos y echan todo su trabajo y todo su esfuerzo en maximizar la producción de viñedos en este caso, ¿vale? Se especializa.
Luego, los sistemas agrarios, que son los procedimientos empleados para obtener productos agrarios. Las técnicas que se utilizan, pues pueden ser extensivos si el terreno no se aprovecha al máximo por falta de inversión o por empleo de técnicas tradicionales como la del barbecho, ¿vale? Los extensivos, hay zonas del terreno que no se cultivan, ¿vale? O que no se utilizan como pasto para el ganado, ¿vale? Que están desaprovechados, ¿vale? O que están así sin cultivar, sin poner a rendimiento, ¿vale? Normalmente los extensivos encontramos barbecho, encontramos zonas de barbecho donde se deja descansar a la tierra, porque el suelo, se deja descansar el suelo, porque el suelo se agota si se cultiva sobre él todos los años, ¿vale? Necesita recuperarse por lo menos un año, ¿vale? Porque si no, al final los cultivos le acaban quitando todos los nutrientes y al final queda estéril, ¿vale? Pues esos son los extensivos. Luego también puede haber intensivos. ¿Cuándo? Cuando el terreno se aprovecha al máximo por el empleo de mucho trabajo, de inversiones y de técnicas modernas, ¿vale? Cuando todo el terreno se intenta sacar el máximo rendimiento de él. Actualmente está creciendo la agricultura intensiva, ¿vale? Y la ganadería intensiva. Aunque la PAC, ¿vale? La Política Agraria Comunitaria, que la veremos más tarde, de la Unión Europea, pretende frenar esta intensificación un poquito, ¿vale? Y ha vuelto un poco a lo tradicional, ha vuelto un poco a fomentar la agricultura y la ganadería extensiva. ¿Por qué? Porque estas técnicas tradicionales no sobreexplotan tanto el suelo, ¿vale? No lo agotan tanto como es la agricultura intensiva, ¿vale? Y aparte, además, pues tienen, posibilita un mayor bienestar animal, ¿vale? No es como la ganadería intensiva en la que los animales están en jaulas prácticamente, ¿vale? Produciendo leche o poniendo huevos continuamente y sometidos a una alimentación para que engorden cuanto antes mejor, ¿vale? Con una alimentación que tampoco es natural, que es tratada también químicamente, ¿vale? Para que engorden todo lo posible. Y todo eso, pues nada, pues ese tipo de ganadería intensiva, por ejemplo, hoy en día es la predominante, por supuesto, pero al mismo tiempo la Unión Europea está fomentando una ganadería más respetuosa con el bienestar animal, que sería un poco volver a la ganadería tradicional, a la extensiva, ¿vale? Y luego están las técnicas agrarias, ¿vale? Las tradicionales fueron dejadas atrás progresivamente, aquellas que recurrían sobre todo a los ciclos naturales, que recurrían al agua de la lluvia, ¿vale? Recurrían a abonos naturales, a base de excrementos de animales, pues todo eso se ha sustituido, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, con la llamada Revolución Verde, ¿vale? Eso fue un conjunto de cambios que propusieron a algunos investigadores en Estados Unidos, ¿vale? Y los aplicaron en cuestión de seleccionar genéticamente semillas, ¿vale? Cuáles eran las más resistentes a las plagas de animales, perdón, a las plagas de insectos, ¿vale? Las que podían dar lugar a alimentos más grandes, ¿vale? A cultivos más generosos, más numerosos, ¿vale? También seleccionar las razas ganaderas, las razas de animales de las que se pudiera sacar mayor provecho, los fertilizantes, los piensos compuestos para alimentar a los animales, todo eso se desarrolló en la llamada Revolución Verde. Con eso, pues se consiguió que la producción agraria fuera más estable, ¿vale? Antes, tradicionalmente, pues había un año que era muy bueno, que había la cosecha era muy buena, pero luego al año siguiente podía ser que el año fuera muy malo, ¿vale? Y para evitar esta escasez y para conseguir que se produjera lo mismo todos los años y que se produjera cada vez más, pues para eso sirvió la Revolución Verde. Pero al mismo tiempo es verdad que la Revolución Verde, con todos estos fertilizantes químicos, abonos químicos, pues al final acabó deteriorando bastante el medio ambiente, ¿vale? Y por eso hoy en día se intenta volver a técnicas tradicionales por ese motivo. Es un ejemplo de agricultura extensiva con el barbecho, lo que he comentado. Y aquí vemos agricultura intensiva bajo un invernadero, ¿vale? Que el invernadero lo que hace es proteger los cultivos, entonces los cultivos no están sometidos a las inclemencias del clima, ¿vale? Entonces si hay una sequía, por ejemplo, hay una helada o hay algún tipo de tiempo meteorológico que pueda afectar el cultivo, que lo pueda dañar, pues no lo afecta porque está bajo el plástico de invernadero, ¿vale? Aquí podemos ver las distintas provincias españolas y en cuáles dentro de la producción agraria es más importante la ganadería
que sería el norte peninsular, Cataluña y Segovia en la Comunidad de Madrid, donde agricultura y ganadería pues están equilibradas, lo que es una parte de Castilla y León, ¿vale? Extremadura, Toledo, Guadalajara, Aragón, y en el resto es más importante la agricultura que la ganadería, ¿vale? Participa más en la producción final agraria. Bueno, y ahora vamos con algo que es importante, con unos conceptos que a los que me voy a estar refiriendo en los próximos vídeos, bueno, en este también, ¿vale? Que hay que tener en cuenta y que hay que entender bien, ¿vale? Hay distintos tipos de agricultura y ganadería, hay distintos tipos de actividad agraria, ¿vale? Está la tradicional, la productivista y la postproductivista. La tradicional es la que existió hasta prácticamente los años 60, ¿vale? A partir de la Revolución Verde, a partir de que se desarrollaron los transgénicos, los fertilizantes químicos, los abonos químicos, todo eso, cuando se volcó toda la ciencia y la tecnología en la agricultura y la ganadería para maximizar la producción, entonces podemos hablar de agricultura productivista o ganadería productivista, ¿vale? Que produce mucho. Y luego, posteriormente, postproductivista, ¿vale? Esto, la agricultura y ganadería postproductivistas aparecen cuando ya existe una mayor conciencia medioambiental, una mayor preocupación por el medio ambiente cuando se dan cuenta de que la agricultura y ganadería productivista, que sí que es verdad que tiene una parte muy buena, que es que produce suficientes alimentos para satisfacer la demanda de la población, ¿vale? Para que sea más difícil que para ofrecer muchos más alimentos y a buen precio, pues a pesar de esta parte buena, está deteriorando bastante el medio ambiente, con todos esos fertilizantes químicos que tienen componentes que son contaminantes, ¿vale? Con toda esa sobreexplotación del suelo, esa agricultura intensiva que sobreexplota el suelo, con esa ganadería intensiva que deja a los animales que encierra a los animales en jaulas y que no los deja apenas salir, ¿vale? Pues todo eso empieza a preocupar y se desarrolla la agricultura y la ganadería postproductivistas que tienen más en cuenta el medio ambiente y el bienestar animal, ¿vale? Y por eso han vuelto a ciertas técnicas tradicionales. Aunque se está fomentando la postproductivista, de momento seguimos siendo productivistas. Mayormente. Aquí, por lo menos en España, en la Unión Europea, en Estados Unidos, en los países desarrollados, la agricultura y la ganadería que predominan es la productivista, claramente. Aunque, como digo, se está intentando fomentar la postproductivista. La tradicional predominó hasta los años 60. Su objetivo era conseguir la autosuficiencia alimentaria, ¿vale? Los agricultores y ganaderos intentaban producir alimentos de todo tipo para su propia subsistencia, ¿vale? Era un sector agrario que empleaba una gran parte de la población española y había grandes contrastes entre pequeños minifundios y grandes latifundios, ¿vale? Las explotaciones, pues como he dicho, consistían en diversos usos agrarios, ¿vale? Se intentaba cultivar y producir de todo tipo de alimentos, porque no existían supermercados de la talla que hay hoy en día. La producción en general era escasa, era de bajo rendimiento, ¿vale? Y el impacto sobre el medio ambiente era moderado. Y consistía sobre todo en la deforestación para conseguir tierras de cultivo y pastos para el ganado. Eso sí que perjudicaba un poco al medio ambiente, que sí que es verdad que talaban ya y incendiaban bosques pues para obtener tierras de cultivo para pastos, ¿vale? Es una típica imagen de agricultura tradicional en la recogida de la siembra, ¿vale? La recogida de la cosecha, claro. Y luego está la estructura agraria productivista, y se desarrolló sobre todo desde la década de los 60, ¿vale? Cuando ocurrió esta revolución verde de la que hablamos. Tenía el objetivo de aumentar muchísimo la producción para venderla en el mercado, ¿vale? En la agricultura y ganadería productivistas, ¿qué pasó? Que ya estaba ocurriendo el éxodo rural, en la marcha del pueblo a las ciudades, ¿vale? Y entonces la mano de obra que había en el campo se redujo. Pero eso no importó. ¿Por qué? Porque tenían máquinas, se introdujeron máquinas, ¿vale? Y se aumentaron bastante los rendimientos. Las explotaciones agrarias se especializaron en monocultivos o en una determinada raza ganadera, ¿vale? En la que fuera más rentable. Se usaron sistemas intensivos y se incorporaron también avances tecnológicos y científicos, ¿vale? Como lo comenté del abono, los abonos, los fertilizantes, los transgénicos, ¿vale? Con todo eso la producción aumentó muchísimo, la producción de alimentos, ¿vale? ¿Y a qué se destinaba? Pues a la venta en el mercado, ¿vale?
el explotador agrario no la dedicaba a autoconsumo, no, o sea, si solamente se dedicaba a un cultivo, por ejemplo, a la vid, no iba a comer uvas todos los días, ¿vale? Pues ya sabía que para eso tenía ya el supermercado, pues no hacía falta cultivar todo tipo de cultivos, sino centrarse en el que fuera más rentable, que pudiera vender mejor en el mercado, ¿vale? ¿Qué problema tiene esta estructura agraria productivista? Pues el impacto ambiental, ¿vale? Deforestación, sobreexplotación y contaminación del suelo y del agua. Entonces, poco a poco, a partir de los años 70, se fue tomando conciencia de este problema medioambiental, pero hasta los años 90 no se actuó ya desde las instituciones europeas, y en los años 90 ya la Unión Europea pues intentó fomentar un sector agrario postproductivista, una agricultura y ganadería postproductivista que fuera más respetuosa con el medio ambiente, ¿vale? Esto es un ejemplo de agricultura productivista, ¿vale? Con el regadío, con las máquinas de regadío, y esta de postproductivista. Y ahora vamos con la política agraria, ¿vale? Que va a ser la última parte de este vídeo, va a ser el último punto de este vídeo, que lo empezaremos aquí, quizá tengamos que continuar en vídeos siguientes. Y bueno, hemos hablado de la estructura agraria y ahora vamos a hablar de la política agraria. ¿Qué es la política agraria? Pues son las actuaciones puestas en marcha por instituciones de gobierno que repercuten en el espacio agrario, ¿vale? Las actuaciones puestas en marcha tanto por parte del gobierno español, por ejemplo, el gobierno de España, como por parte del gobierno de las comunidades autónomas. La política agraria en España está muy influenciada por la de la Unión Europea, ¿vale? Pertenecemos a la Unión Europea y dentro de la Unión Europea hay una serie de organismos que se dedican a la gestión del sector agrario, ¿vale? Que están en la política agraria comunitaria, en la PAC, ¿vale? Entonces, en la historia de la política agraria en España podemos decir que hay dos etapas, antes de la PAC y después de la PAC, ¿vale? Y así haciendo un resumen muy, muy simplista también en parte, pues podemos decir que existe una política agraria antes de la PAC, ¿vale? Desde mediados del siglo XIX hasta que España entró en la Comunidad Económica Europea, que se llamaba entonces, y después de la Unión Europea, en el año 86, y durante esa etapa la política agraria española trató de solucionar distintos problemas de distintas maneras, ¿vale? Había una serie de problemas en el campo en España y distintos gobiernos trataron de solucionar esos problemas. Uno de esos problemas era el sistema de propiedad de la tierra, ¿vale? Que trató de modificarse o de corregir en algunos de sus efectos perjudiciales, ¿vale? Porque el sistema de propiedad de la tierra había muchísima desigualdad social en el campo, ¿vale? Había además también mucha población sin parcelas, ¿vale? Que no era propietaria de ninguna tierra y que dependía de los grandes propietarios también, ¿vale? Tradicionalmente, y esto casi desde la Reconquista, la mitad norte peninsular se caracterizó por el predominio de las pequeñas propiedades o minifundios, ¿vale? Los minifundios, las pequeñas propiedades, predominaban más en Galicia, Asturias, esa zona, y luego en la mitad sur, en Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y también en la Comunidad Valenciana, eran más numerosas las grandes propiedades o latifundios, ¿vale? Pues bueno, esta división existía desde la Edad Media, desde la época de la Reconquista, y distintos gobiernos trataron de modificar un poco esta situación, ¿vale? De solucionar esta situación, esta desigualdad, ¿vale? Entre explotaciones agrarias pequeñísimas y otras demasiado grandes. Luego también intentaron solucionar que había muchas explotaciones grandes que no se cultivaban apenas, ¿vale? Que no se sacaba rendimiento de ellas, el propietario no tenía interés en ponerlas a producir, ¿vale? Y luego también solucionar el problema que había de que había muchos campesinos que no tenían tierra, muchos jornaleros sin tierra. Bueno, por un lado, desde finales del siglo XVIII, ¿vale? Ya con el gobierno de Godoy se llevaron a cabo desamortizaciones. ¿Qué son las desamortizaciones? Pues expropiaciones por parte del Estado de tierras que pertenecen a un propietario privado o también pueden pertenecer a un municipio, ¿vale? A un pueblo, al ayuntamiento de un pueblo. Las expropian y luego la indemnizan a quien le han expropiado la tierra y luego la ponen a la venta, ¿vale? En subasta. Y así el Estado pues saca dinero,
¿vale? Saca ingresos para lo que sea. Este proceso de desamortización alcanzó una especial intensidad, que lo sabréis por historia, durante los gobiernos progresistas con Mendizábal entre el 36 y el 37, Espartero entre 1840 y 1843 y Madoz entre 1854 y 1856, ¿vale? Mendizábal y Madoz eran ministros, Espartero sabéis que fue regente entre 1840 y 1843, ¿vale? Esta gente, estos personajes que eran de ideología liberal, ¿qué pretendían con las desamortizaciones? A ver, por un lado, es verdad que pretendían aumentar los ingresos del Estado español, que las arcas públicas estaban muy maltrechas después de las guerras de independencia de las colonias americanas, de la guerra de independencia contra los franceses, ¿vale? Y querían sacar dinero de alguna manera, subastando, expropiando y subastando estas tierras, ¿vale? Pero por otro lado tenían un objetivo más a largo plazo. Estos liberales creían que expropiando estas tierras, que eran sobre todo tierras de la iglesia, ¿vale? De monasterios, de abadías, que apenas cultivaban esas tierras, que las tenían un poco como de adorno, pues al final las iban a comprar, pues gente de campesinos, pequeños propietarios, ¿vale? Campesinos no muy ricos y que las iban a poner a funcionar y aparte de aumentar la productividad de las tierras, ¿vale? De que produjeran más cultivos y que se pusieran también como que fueran sede también para ganado, pues que se pudiera crear una clase de burguesía, o sea, de pequeña burguesía terrateniente, ¿vale? Una clase media labradora que aumentara la productividad de esas tierras, ¿vale? Y que se redujera de alguna manera esa desigualdad que había. Sin embargo, realmente no se formó esa clase media de pequeños propietarios que los liberales querían y al final lo que lograron con esta desamortización y esta subasta es que al final esas tierras las compraran siempre los mismos, ¿vale? Los grandes propietarios. Y los grandes propietarios aumentaron aún más las tierras y mientras los campesinos, además, en muchos casos se vieron perjudicados por estas desamortizaciones porque muchas veces esas desamortizaciones expropiaron y subastaron, privatizaron, ¿vale? Tierras que eran comunales, que eran para todo el pueblo, ¿vale? Tierras que, por ejemplo, eran de un ayuntamiento y que la gente más pobre, pues, aprovechaba esa tierra, pues, para cultivar algo, para sacar leña de ahí, para que fuera pasto para sus animales. Y cuando las privatizaron, porque las expropiaron, es verdad, pero luego las subastaron y las compró un propietario privado, pues esta gente pobre se dejó de beneficiar de esas tierras comunales, ¿vale? Entonces, al final no lograron sus objetivos los liberales con estas desamortizaciones. Luego, en cuanto esta desigualdad dentro del espacio agrario español también intentó ser solucionada por los gobiernos de izquierda durante la Segunda República, el gobierno de Azaña entre el año 31 y 33, en el llamado bienio reformista o progresista, pues se promulgó la ley de la reforma agraria. ¿Qué se pretendía con ello? Pues redistribuir la propiedad agraria porque había muchos jornaleros que no tenían tierras, que tenían que trabajar para grandes propietarios, ¿vale? Muchas veces por una miseria. Entonces, para que cada vez más campesinos, más jornaleros tuvieran tierras, ¿vale? ¿Y qué hicieron? Pues expropiaron parte de los grandes latifundios que existían entonces, sobre todo los grandes latifundios que no se cultivaban, ¿vale? Que los tenían un poco de adorno los grandes propietarios, que no les sacaban provecho, pues bueno, que les iban a expropiar parte de esas tierras, ¿vale? Pero esta reforma agraria no se pudo llevar a cabo en su mayor parte porque se opusieron muchos sectores, a ver, los poderosos terratenientes sobre todo, tenían también otros sectores detrás, ¿vale? Las clases más altas y también por la falta de recursos y porque también le hicieron, esa reforma agraria fue suspendida por los posteriores gobiernos que hubo de derechas en la Segunda República, ¿vale? Luego, la dictadura franquista, a pesar de que por supuesto, los grandes terratenientes, la mayoría de terratenientes que se habían opuesto a esta reforma agraria de la Segunda República apoyaron masivamente a Franco. En la dictadura franquista, el gobierno franquista también se dio cuenta de que de verdad había que solucionar este problema de las desigualdades en el espacio agrario. Y entonces, ¿qué se hizo? Pues se intentó fomentar el regadío, se intentó poner a cultivar estas tierras, sobre todo estas grandes tierras que estaban sin cultivar, ¿vale? Que eran de grandes terratenientes. Entonces, ¿qué se hizo? Se intentó fomentar ello con una política de colonización y extensión del regadío
Y entonces, ¿qué se hizo? En algunos casos se compró la tierra a esos propietarios y en otros casos se expropió en casos puntuales, ¿vale? Y entonces ahí asentaron a algunos colonos que llamaban, a algunos campesinos que no tenían tierra para que las pusieran a trabajar, ¿vale? Sobre todo a través del regadío, del sistema de regadío, ¿vale? De cultivos regados, ¿vale? Y bueno, eso tuvo un alcance limitado. Otros aspectos que se intentaron solucionar dentro de la agricultura y del espacio agrario español fue el inadecuado tamaño de las explotaciones, ¿vale? Se intentaron concentrar, ¿vale? Que no dejaran de ser tan dispersas las parcelas. Luego, en 1979, durante la transición, hubo una ley que se llamaba la Ley de Fincas Manifiestamente Mejorables, que se dirigió especialmente a latifundios subexplotados y que obligaron de una forma similar a la ley de la reforma agraria, bueno, es una mezcla entre la ley de la reforma agraria y lo que puso en marcha luego Franco, ¿vale? Se obligó a los dueños a presentar un plan de mejora y si no lo presentaban, pues se obligaba a alquilar esas tierras para que las pusieran a cultivar, ¿vale? Luego hubo un aspecto que fue constante, que fue el proteccionismo comercial. Se intentó proteger la producción agraria española poniendo aranceles a productos agrarios que venían de afuera del extranjero, ¿vale? Que los productos que venían del extranjero tuvieran que pagar un impuesto, un arancel para que se pudieran vender en España, ¿vale? Para que no se pudieran vender tan baratos y que no hicieran la puñeta, que no hicieran competencia a los productos españoles, ¿vale? Y luego los aumentos de los rendimientos agrarios, ¿cómo se abordaron? Pues extendiendo el regadío, ¿vale? Que ya lo vimos con la política de colonización de Franco, ¿vale? Y así poco a poco, desde el siglo XIX ya, aunque eso se produjo sobre todo a partir de los años 60, en el campo hubo una creciente especialización, ¿vale? Se empezaron a especializar en ciertos cultivos los que eran más rentables, ¿vale? Sobre todo la vid, el olivo y los regadíos frutales. Bueno, con esto habríamos terminado este vídeo sobre el tema 5. En la siguiente hablaremos de la política agraria comunitaria que nos llevará un tiempo también. Así que nada, nos vemos en clase. Un abrazo.